Bienvenidos a todos, damos inicio a un nuevo encuentro sincrónico en el marco de esta asignatura, Derecho Penal, parte especial. El tema que nos ocupa hoy se vincula con los delitos contra la propiedad y en el tiempo que tenemos destinado para hoy trataremos de deslindar las principales características de los delitos de hurto y robo. Bien, para ello voy a compartir la pantalla con ustedes. Y les voy a pedir que me indiquen cuando están pudiendo ver la presentación. Ahí se ve, profe, está la carátula Sí. que dice de Derecho Penal, parte especial, encuentro sincrónico con la fecha. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ¿están pudiendo ver la plaquita 2? Creo que con este sistema de presentaciones en Google Docs se pueden ver perfectamente. Sí, delitos contra la propiedad, dice la número 2. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que vamos a abordar es la ubicación dentro de lo que es la sistemática del Código Penal. Perdón, está dentro del título sexto del Código Penal argentino. Y los delitos contra la propiedad lo que hacen es garantizar o proteger ciertos bienes jurídicos, ¿no? En este caso, la propiedad, pero también la tenencia y la posesión legítima y fundamentalmente el poder de disposición sobre la cosa, porque vamos a ver que en los delitos contra la propiedad la nota característica es procurar el desapoderamiento. ¿Bien? ¿Qué es el apoderamiento entonces? Bueno, es un elemento común al hurto y al robo. En rigor de verdad, en ambos casos vamos a buscar poder tener la disposición de una cosa que es ajena, lo que vamos a llamar como apoderamiento, pero lo que va a cambiar, lo que va a distinguir la figura del hurto y el robo justamente tiene que ver con los medios para obtener ese apoderamiento. ¿Qué es apoderarse? Implica sustraer la cosa, quitarla de la esfera de custodia del titular e incorporarla así al ámbito de disponibilidad del autor del delito. ¿Sí? Así es que llegamos a las primeras figuras que trabajan sobre esta idea de las figuras típicas. La primera de ellas aparece en el artículo 162 del Código Penal, que lo que nos va a decir es que será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Entonces, ¿cuáles son los elementos distintivos, así, o los elementos típicos del delito de hurto? Pregunta para ustedes era, ¿eh? La acción, apoderarse ilegítimamente, profe, sería la acción. Ahí está. Entonces, vamos a tener un Sí o sí, apoderamiento. Sí. perdón. Sí o sí No, tiene que no, ser no, una además. acción inmueble y que sea ajena, digamos. Si es inmueble, sería otro delito. Por ejemplo, la Exactamente. Muy bien, entonces tenemos el apoderamiento, esta ilegitimidad, es decir, el elemento cognoscitivo del autor de que la cosa es ajena, es fundamental, la ajenidad, y que sea una cosa mueble, porque como bien ustedes distinguen, esta cosa mueble, que es el objeto material, tiene que tratarse de un bien físico, que puede tener un valor económico y que pueda trasladarse de un lugar a otro sin que esto altere la cosa, sin que esto la destruya. ¿Bien? Sí, y el La, medio comisivo no tiene que ser ni con violencia ni con fuerza las cosas, porque si no nos desplazamos del robo. Exactamente. Nosotros acá, respecto de los elementos, digamos, desde el punto de vista objetivo, falta agregar, digamos, esta legitimidad tiene que ver con, y que se vincula también con los elementos subjetivos del tipo, pero tiene que ver con que el acto se realiza contra la voluntad o sin una autorización previa de su dueño, de su propietario, de su tenedor legítimo, porque recuerden que estas figuras también protegen no solamente al titular, sino al que detenta la tenencia sobre la cosa.
Dentro de los elementos del tipo, yo siempre trato de buscar imágenes que a ustedes les recuerden visualmente las notas características del tipo. Bien, fíjense acá la señora mirando, espiando para todos lados porque sabe que es un apoderamiento, que es una cosa mueble que no le pertenece. Por lo tanto, en el delito de hurto siempre hay dolo. El autor tiene pleno conocimiento y tiene voluntad de que está tomando una cosa que le pertenece a otra. Y por otra parte, también es querer hacerlo, ¿bien? El elemento del ánimo en esa acción. Por lo tanto, los elementos típicos del hurto, como ya referían ustedes recién, tienen que ver con esto, con que se trata de una cosa mueble, corporal, que tiene un valor económico, que puedo desplazar a este elemento sin que genere una destrucción en esa cosa. La ajenidad puede ser total o parcial. Sin embargo, lo que es fundamental es la ausencia de consentimiento, un consentimiento válido que se traduce en una expresa autorización del titular. Por eso, fundamental también analizar esto, ¿no? El consentimiento válido del titular excluye la tipicidad, porque ahí aparece la ilegitimidad del apoderamiento. Recuerden esta imagen previa. Acá espío, actúo sobresegura de que nadie me está mirando porque soy consciente de que el dueño, en ese caso de ese supermercado, se iba a oponer a que yo me apoderara de esa cosa. Por lo tanto, este consentimiento válido, elemento muy importante, lo que hace es excluir el dolo. Pero la conducta podría encuadrar en otra figura cuando ese consentimiento se obtiene mediante el daño. Ahí podríamos ingresar quizás en el ámbito de las estafas o de otras defraudaciones. Vamos a avanzar un poquito más. Esta figura solamente tolera la consumación o podría quedar en grado de tentativa. La consumación se da cuando el autor obtiene efectiva disponibilidad sobre esa cosa. ¿Cuándo se produce esa efectiva disponibilidad de la cosa? Porque justamente lo que nos va a dar es el límite entre la consumación y la tentativa. Que la tentativa, como ustedes saben, se da cuando hay un comienzo de ejecución, hay una exteriorización de la conducta, pero no se logra efectivamente el desapoderamiento. Acá al señor lo encontraron en pleno intento y todo hace suponer que este robo o este hurto, en realidad este hurto, porque estamos dentro de la figura del hurto, este hurto se ve frustrado porque lo encontraron, digamos, en pleno momento. Con lo cual, en casos así, donde el hurto queda, digamos, la disponibilidad efectiva sobre la cosa fue meramente efímera, entonces queda dentro del carril de la tentativa. A partir del artículo 163, el código nos va a traer las figuras agravadas. El legislador acá previó circunstancias que traen un necesario agravamiento de la pena. ¿Por qué? Porque suponen que hay una mayor vulnerabilidad o una especial significación del objeto sustraído. Entonces, estos agravantes tienen que ver claramente con políticas criminales y con un estricto principio de legalidad penal. ¿Cuáles son los supuestos? Bueno, cuando hay robo de ganado, cuando se trata de mercaderías transportadas, equipaje, cosas expuestas a la confianza pública, o por ejemplo en el caso del vehículo dejado en la vía pública. Bien, son supuestos donde el agravante justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con cuál es el bien jurídico o qué representa ese bien jurídico para la sociedad y de allí ese agravante. Fíjense el ejemplo del hurto calamitoso, ¿no? En general se dan en situaciones
situaciones extraordinarias, ¿no? Ejemplos, incendios, inundaciones, naufragios, conmociones públicas o situaciones similares, los pongo a título de ejemplo, donde hay una conmoción, donde hay un desastre, donde hay una situación que evidentemente supera la normalidad, y esto hace que el autor del hurto se aproveche de esa situación de conmoción, de descontrol, con lo cual esa situación que se genera en el marco de un hurto calamitoso lo que hace es disminuir la capacidad de defensa o de resistencia respecto del hurto. De allí que el fundamento sea su mayor reprochabilidad, ¿no? Aprovechando la vulnerabilidad de la o las víctimas ante esta situación de conmoción, lo cual trae aparejado, por supuesto, que estos delitos se sancionen con mayor severidad. El caso del hurto de vehículo dejado en la vía pública, bastante común, bastante habitual, trae una especial afectación a la víctima, por eso se habla de una mayor vulnerabilidad, ¿no? El problema está en pensar qué es un vehículo dejado en la vía pública. ¿Es un vehículo abandonado? ¿Es un vehículo que el propietario lo dejó estacionado transitoriamente mientras iba a cenar? Esos son los puntos que después, luego en el proceso penal, esta discusión la tuve, o esta conversación la tuve hace días en Derecho Procesal Penal, ¿no? Cuando decíamos, bueno, nosotros en Derecho Penal General analizamos la dogmática penal y cómo se construyen las figuras públicas, ¿no? Y luego nosotros analizamos los delitos, las figuras típicas en particular, y vemos, bueno, cuáles son los elementos del tipo, los elementos objetivos, los elementos subjetivos del tipo, y en definitiva, si hubo delito o no, si se configuran los elementos de la figura típica, es una circunstancia que termina dirimiéndose en el marco de un proceso penal respecto de cuestiones supeditadas a los hechos y la prueba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Habrá que acreditar en qué circunstancias estaba el vehículo en la vía pública, si realmente se produjo violencia o fuerza, ¿no? Para separar la figura del hurto de la del robo, ¿no? ¿Qué tipo de vehículo era? ¿Era un auto? ¿Era una moto? ¿Era una bicicleta? ¿Qué dice la ley? ¿Tienen el código ustedes allí para consultarlo? El código nos va a hablar de vehículo dejado en la vía pública. Acá lo Bueno, ¿qué dice? justo estoy buscando eso. Es el 163, inciso 6. Exacto, estamos dentro del artículo 163 con las figuras agravadas. ¿Qué dice el inciso 6? ¿Cómo describe la figura? Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Exactamente, habla de vehículo, con lo cual técnicamente no hay una habilitación para descartar una motocicleta, porque es un vehículo. También lo es una bicicleta, es decir, tenemos que pensar en un vehículo en términos amplios. ¿Y cuál es la mayor vulnerabilidad del sujeto? Y que el sujeto dejó su auto, su vehículo, su moto, su bicicleta. No especifica cómo lo encuadraría, mi profe. Claro, por eso, entonces, al no hacer un distingo, todos los rodados que tenga la entidad para hacer un transporte público de personas, transporte de personas en la vía pública, entonces debe ingresar dentro de la figura del hurto de vehículos. Estamos hablando de hurto en la medida en que no hay violencia, ¿no? Para apoderarse. Y luego, porque se aprovecha de que el dueño
tuvo que dejar su rodado, su vehículo en la vía pública, lejos de vigilancia, lejos o en lugares de acceso público donde cualquiera pudo acceder. La diferencia, o en su caso, el agravante estará dado porque es un vehículo dejado en la vía pública, pero en la medida en que no haya habido violencia, en la medida en que el autor del delito no haya roto un vidrio para ingresar al auto, no haya forzado la puerta para ingresar y robarlo, entonces estamos dentro de la figura del hurto. Ahora vamos a comenzar a analizar apretadamente en este encuentro el delito de robo, ¿no? Cuándo se da el traspaso de la figura del hurto a la figura del robo simple. El artículo 164 del Código Penal nos dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Por lo tanto, ustedes verán que de la descripción que nos hace la norma, el robo comparte todos los elementos del hurto. Lo que incorpora es justamente la modalidad de comisión, los medios que utiliza para lograrlo, siendo estos medios la violencia física o la fuerza aplicada en las cosas. Por lo tanto, es como un hurto agravado por los medios que se utilizan para la comisión. ¿Bien? De manera tal que elementos del robo, el apoderamiento como nota distintiva, lo mismo que ya señalamos respecto del hurto, la falta de consentimiento, la ajenidad, la ilegitimidad, pero la nota característica del robo será efectivamente la fuerza en las cosas o la violencia física en las personas. ¿Por qué hay una mayor protección en el delito, en este delito, en el artículo 164? Bueno, porque hay un mayor reproche frente a la conducta, que no solamente afecta el patrimonio de la víctima, sino que también compromete su seguridad personal o la integridad de esos bienes respecto de los cuales se ejerce fuerza. Acá fíjense como ejemplo un autor de robo, o al menos intentando robar, tratando de forzar la puerta con un elemento que necesariamente va a romper o la serie herradura o va a romper la madera de esa puerta. Allí está, entonces, el reproche respecto a la integridad de esos bienes. La norma distingue así dos supuestos: que la fuerza se ejerza sobre las cosas, como por ejemplo romper una puerta, forzar una cerradura, romper una vidriera o una ventana, o escalar un muro. Acá se trata de vencer obstáculos que se hayan puesto para proteger la cosa. El dinero dentro de la caja fuerte, un muro para proteger la propiedad privada, una ventana para que la gente supiera que no se podía ingresar para el otro lado. Lo que es importante cuando se cuestiona o se reprocha la fuerza en las cosas es que existe una afectación material en esos mecanismos. No se trata de cruzar una puerta que estaba sin llave y que simplemente apretando el picaporte pude ingresar a la propiedad para apoderarme de los bienes que estaban dentro. Debe haber efectivamente una ruptura, una destrucción, una mínima afectación material con la finalidad de facilitar el apoderamiento. Ahora bien, el otro supuesto que configura el robo tiene que ver con la violencia en las personas. Violencia física, señala el Código Penal. ¿Qué es la violencia física para ustedes? Cuando Es le con dan lo un cual, golpe al que se roba Ay, la perdón otra que no persona. los pude escuchar.
El acometimiento físico contra otra persona, profe. Bien, acometimiento, bien. Bien, ¿qué más? Podría usar la amenaza o la efectiva ejecución de la... reformulo la palabra. ¿Será tratar de disminuir las capacidades físicas de la persona de alguna forma, por ejemplo? Que agredirla con justamente causar algún daño. No sé si me entiende lo que voy. Bueno, sí, se entiende, se entiende. Sí, violencia física es una manera de decirlo como lo han ustedes descrito, ¿no? Hay una energía física que se despliega sobre la o las víctimas justamente con esta finalidad de apoderarse. Puede ser más o menos esta fuerza que se ejerza sobre las personas, ¿bien? Puede ser un empujón, puede ser un forcejeo, puede ser enseñarle un cuchillo, puede ser enseñarle un arma, pero lo importante es que se realiza este ademán o esta actividad o este despliegue de energía física justamente para vencer la resistencia de la víctima. ¿Sí? Si la empujo y la tiro para poder robarme las cosas que lleva, o si la arrastro para apoderarme de su cartera, estoy ejerciendo una fuerza física, la estoy arrastrando, y aunque no es frente a su cuerpo, sí le causo una afectación que lógicamente lo que hace es reducir su capacidad de defenderse. Y esa violencia física, sí. No sé si entendí mal. Usted dice que mostrarle un cuchillo o un arma también implica violencia física, solamente exhibírselo. En la medida en que sea para obtener el desapoderamiento, sí. Aunque no cause lesión. No, claro, acá no estamos hablando de robo con lesiones, estamos solamente hablando del robo. Acá el Porque arma, la violencia... Ya está siendo intimidada esa persona, ¿no, profe? Exactamente. Acá estoy amenazándolo o advirtiéndole del daño que va a sufrir si se resiste a mi intento de desapoderamiento. Claro. En todo caso, si efectivamente le causo una lesión o le digo, entregame tu portafolio, y se niega, y la amenaza no es suficiente para lograr el cometido del autor, y le causa una lesión, y le dispara una mano o le da un puntazo si llevaba un cuchillo, entonces ahí habrá en todo caso un agravante por la lesión grave o gravísima o leve que le hubiera podido causar por la utilización efectiva de esa arma. Mientras tanto, esa violencia física o intimidante es la que configura la violencia en las personas que requiere la configuración del delito de robo. Y lo importante es el momento. Sí. Profe, todo esto es como teniendo la base bibliográfica del doctor Creus, ¿verdad? Sí, ustedes sigan la bibliografía que la doctora Botana les ha recomendado. Sí, el material de referencia del doctor Creus, Buen Padre, edición 2016, si no me equivoco, es la última. Sí, son las literaturas básicas que nosotros siempre sugerimos para el estudio de los delitos en particular. Y perjuicio de esto, sí, déjenme contarles que hay debates jurisprudenciales y debates doctrinarios donde se discute esto de la violencia como en su faceta de intimidación. Hay quienes entienden que se requiere la violencia física y que la intimidación no ingresaría dentro del campo de los hurtos, ¿bien? Pero es una amenaza de causarle un mal mayor, con lo cual hay muchos autores y jurisprudencias que entienden que esto permite equiparar a esta intimidación con la violencia funcional o la violencia requerida en las personas para la configuración del robo.
El robo agravado del artículo 166 viene con estos aspectos que ustedes ya señalaban, esto de, bueno, le causa lesiones, se utiliza un arma, bueno, ¿cuáles son los supuestos? ¿O por qué se justifica el agravante de estos delitos? Esto en la medida en que hay una mayor peligrosidad del hecho en sí mismo o se incrementa el riesgo para la víctima o las víctimas. Por eso, dentro de los agravados tenemos el uso de armas, la causación de lesiones a la víctima, los robos en despoblado y en banda, y la utilización, sin dudas, del arma de fuego. Estamos hablando, en este caso, de ejemplos posibles que nos puede traer la norma. Cuando hablamos del robo con armas, se producen varias discusiones, ¿no? A esta altura, que ustedes ya han visto, entiendo que ya han tenido esta discusión sobre qué es un arma. ¿Qué es un arma? Es todo elemento que pudiese causar a otro un daño. Bien, ¿qué es un arma propia y qué es un arma impropia? La Yo por arma lo que entiendo, propia, claro. por su ¿Cómo? para causar el daño, mientras que el otro no tiene como propósito fin causar un daño, pero puede ser usado para tal fin, como puede ser A un ver, bate de brisket. El arma un impropia bate, se dispara con un arma, pero no es técnicamente un arma. Por ejemplo, golpear a una persona con una botella. Eso sería un arma impropia. En cambio, un arma bien, propia, amenazarlo con un arma de fuego. perfecto, exacto. En las armas propias nosotros tenemos dispositivos que fueron creados, que fueron diseñados, que se venden o que se utilizan específicamente para eso, para atacar, para defenderse. Puede ser un arma, un revólver, una pistola, una escopeta, un Una granada. cuchillo, una granada, exacto. Esa es la finalidad para la cual se crean y para la cual se utilizan habitualmente. El arma impropia, como comentaba la compañera, es susceptible de causar un daño, es susceptible de causar un daño, pero naturalmente no están concebidos para ello. La botella está concebida para soportar líquidos. Una silla Incluso, está... profe, Sí. si no me equivoco, creo que Bonpadre que señala, o si no mal recuerdo qué autor es, que el azúcar también en determinadas circunstancias podría ser considerada un arma impropia, por ejemplo, en la situación de un enfermo. En un, claro, bueno, sí, conozco la postura jurisprudencial y hay otros que son esos casos donde hay mucha discusión porque en sí misma el azúcar ni siquiera es un arma impropia. En determinados supuestos y si el autor sabía que el sujeto pasivo era diabético, por ejemplo, o que tenía una prohibición de adquirir cierta sustancia, pero acá estamos pensando en objetos que tienen naturalmente otra función, pero son utilizadas como armas. En definitiva, tanto el arma propia como el arma impropia son consideradas armas a los fines del robo. ¿Por qué? Porque logran colocar a la víctima en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor indefensión. Profe, una botella de vidrio podría ser un arma impropia, ¿verdad? Claro, si yo la utilizo para golpear a alguien o la rompo y al romperla con el vidrio directamente busco generarle un corte. Con una botella entera puede que solamente provoque causarle un golpe, mientras que con una botella partida estoy procurando causarle un daño mayor. Por lo tanto, lo primero a discernir es qué tipo de arma es y si es un arma propia o un arma impropia, a los fines de poder determinar, bueno, y la víctima, ¿qué se representó en ella? ¿Se representó este mayor estado de indefensión
facilitó así al autor el hacerse de la cosa que quería apoderarse, en ese caso entonces es viable, es procedente la figura del robo. ¿Qué pasa con el robo con arma de utilería? Ahí les traigo un arma de juguete. ¿Es un supuesto agravado? Y yo diría que sí, porque la otra persona se va a sentir intimidada, no sabe que es un arma de utilería. Uh-huh. ¿Qué pasaría? Lo mismo podríamos preguntarnos si estamos frente a un arma común, un revólver, que está descargada, ¿no? Podrían ser supuestos que nos preguntemos. Un arma cargada sabemos que es un arma propia, con lo cual está fuera de discusión que estamos que estamos en estado de un arma que persigue esta finalidad intimidante y configura así el hurto cuando es utilizada para obtener el desapoderamiento de la cosa. ¿Qué piensan del arma de utilería? Este arma de juguete que, conforme que señalaba la compañera, la víctima pudo visualizar como un arma real. Y ahí habría como una violencia psicológica. Pero se considera un agravante, Porque eso no deja de ser un arma. La persona, el que está siendo intimidado, no sabe que es de utilería. Entonces yo creo que la gente reaccionaría igual como si fuese de verdad, porque no sabe. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? Disculpe, profesor, yo tengo una duda, justamente con eso que hablaba hace un momento del arma propia e impropia, también está un poco relacionado con esto del arma de utilería. ¿El arma de utilería, por ejemplo, sería considerada una pistola de aire o de balines, o es solamente esa que está de las pistolas de fogueo? En general las armas de utilería son las armas de juguete, las armas que se preparan para los sets de filmación, son armas falsas. O sea que no pueden provocar un daño, digamos. Objetivamente, claro, objetivamente no están preparadas para disparar. Y en eso tengo la duda, es justamente esa arma de utilería, que si bien puede tener el efecto práctico de un arma real, porque parece un arma real, si se la usa, por ejemplo, esa pistola de juguete para golpear a la persona, ¿sería un arma impropia o sería propia? ¿Cómo si el arma de juguete se utiliza para golpear? Por ejemplo, que no se justamente el ladrón, para que no se caiga la mentira de que está con un arma real, en vez de disparar, digámosle, le golpeara y terminara noqueando al asaltado, digamos, y lo usa utilizando como un arma impropia. ¿Sería el caso o no? ¿O por el miedo que ejerce sería un arma propia? Bueno, a ver, nosotros dentro de las posturas, a ver si respondo a las dudas, nosotros vamos a tener una postura objetiva que lo que va a decir es, no debe ser considerada como un arma porque objetivamente nunca tuvo aptitud para el disparo. ¿Bien? Con lo cual no puede ingresar dentro de un agravante, sino que en su caso será un robo simple. Profe. Un robo con amenaza, sí. Profe, discúlpame. Entonces, si alguien va y roba con un arma de utilería y la persona que está siendo asaltada le agarra un paro cardíaco por el susto, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, ahí algunos, los que adopten la postura subjetiva, les van a decir que que el arma fue suficiente para intimidar a la víctima. Bien, con lo cual habría que analizar el robo, habrá que ver si quedó en grado de tentativa o se logró consumar, y el resultado de muerte, no querido por el autor. Acá ya empiezan a conjugar otras figuras, ¿bien? Pero por otra parte, nosotros tenemos que adoptar cuál es la postura del Código Penal argentino, que es en definitiva, más allá de los debates que se puedan dar en algunas zonas grises,
el Código Penal lo que hace es tomar una solución intermedia porque fija una escala penal diferenciada para el caso del robo con arma de utilería, que es ¿Y no habría menor. allí, profe, concurso de delito? Uno por el robo y el otro por el homicidio culposo. Exactamente, por eso tendríamos que empezar ahí a hablar a la confluencia con otro delito. ¿Sí? No es un robo seguido de muerte porque el agresor le disparó un proyectil para asegurarse la impunidad del delito o para asegurarse la fuga. ¿Bien? Entonces, pero sí hay un de la clase, no sé si ustedes esto ya lo han visto en el homicidio, cuando vieron las figuras de homicidio. Pero bueno, lo importante acá es analizar, es como en el caso del arma de utilería lo que se hace es un análisis mixto, ¿no? Por un lado, es verdad que no tiene entidad para el disparo, por lo tanto no puede ser considerada la pena como si se tratase de un arma apta o de un arma propia o incluso impropia, pero lo cierto es que también tuvo o se utiliza con una finalidad intimidante, con una finalidad disuasoria para ofrecer resistencia para ese desapoderamiento. Es por eso que los delitos, y sobre todo estos tipos de delitos, siempre presentan una escala penal, y en esa escala penal es donde se ponderan los aspectos objetivos y los aspectos subjetivos de la utilización de esta arma. ¿Qué pasa con el robo en poblado y en banda? Acá, ¿qué es lo que se requiere para poder hablar de una banda? Necesitamos una pluralidad de intervenientes, un mínimo de 3 o más individuos que tienen una organización mínima. No se encuentran de casualidad en un mismo lugar, todos con la misma finalidad de robar. Bien, porque en ese caso serían todos robos o robos a analizarse de manera individual. Acá los agravantes se dan justamente por el mayor poder intimidatorio, por la confluencia de varios sujetos que establecieron un plan de acción para actuar grupalmente. De esa manera aumenta la fuerza ofensiva y disminuye la posibilidad de defensa de la o de las víctimas. Ese es el fundamento por el cual esta figura entonces trae el agravado. Y en banda, porque en poblado, fíjense acá la imagen, porque trabaja sobre la idea de una mayor seguridad para lograr el desapoderamiento. Como notas características, sí. No, que entonces para que se configure robo en poblado o en banda tienen que ser más de 3, no alcanza con 2. Exactamente, para que sea considerada banda, sí. Si no, podrá ser un robo de dos sujetos, pero no con el agravante de la banda. Bien, pueden dos personas Casi ponerse de como, acuerdo para cometer un robo. casi como que la definición de allá ay, no me sale ahora, De la de riña en riña. banda y de la violación en banda, ¿no? Más o menos el número de personas, te digo, ¿no? Nada más que eso. Claro, es justamente eso es lo que se agrava acá, por eso les digo, dos personas cometen un robo o un hurto, pero siempre dentro de la figura típica del robo o del hurto, y en su caso con la utilización de un arma o ejerciendo fuerza sobre las cosas. Perdón, que me está sonando el teléfono. Acá lo que se penaliza con una pena mayor, y el agravante es justamente que hay un acuerdo de varias personas, que son 3 o más, que planifican la comisión de un delito, todos van a actuar en coautoría, pero lo importante acá es que actuando 3 o más personas con esta finalidad común, aumenta la capacidad ofensiva. De allí que sea una figura agravada. Si no reunimos este mínimo de 3, habrá un robo
simple o en su caso agravado según los medios de comisión, pero no será el supuesto específico del robo en poblado y en banda. A modo de conclusión de estas figuras que analizamos hoy, fíjense que para que nosotros podamos distinguir entre la figura del hurto y entre la figura del robo, lo primero que tenemos que analizar es que exista efectivamente un desapoderamiento, ¿no? Que lo que se busque es el apoderamiento de una cosa ajena de manera ilegítima. Pero será fundamental analizar cuáles son los medios que utiliza el autor, porque allí pasaríamos de la esfera de los hurtos hacia la esfera de los robos. Los robos en la medida en que incorporan fuerza en las cosas o violencia en las personas. Entonces será fundamental analizar estos medios empleados y las agravantes con fundamento en una mayor peligrosidad del hecho o del autor, que además impactan sobre la capacidad defensiva de la víctima. Y creo que aquí les traje, sí, algunos casitos como para reforzar estas ideas, ¿no? Un mismo utensilio en ocasiones puede ser utilizado con un fin no lesivo y en otras a modo de arma impropia, como señalaba uno de ustedes recién, ¿bien? Al respecto, ninguna duda abrigo de que la manera en que esto es para intimidar a las víctimas y lograr tratada como arma, dado que en esas circunstancias no tenía ningún otro objetivo. Resulta evidente, ante el potencial para lesionar del referido elemento, que objetivamente se puede extraer por su condición de cortante y las facilidades que otorga esos fines, que con su exhibición se pretendió demostrar un mayor poder ofensivo, extremo que satisface la agravante que se tuvo por acreditada. Bien, acá, fíjense cómo la utilización de un arma impropia, en el caso de vidrios rotos, fue una clara utilización con fines intimidatorios que dio cabida a la agravante. Arma es tanto el objeto destinado a la defensa u ofensa, era lo que hablábamos hoy, respecto de las armas propias, estas que están creadas, diseñadas, fabricadas con esa finalidad, como el que eventualmente, por su poder ofensivo, puede utilizarse con ese fin. Así, por arma debe entenderse en consecuencia tanto aquel instrumento específicamente destinado a herir o dañar a la persona, ejemplo, arma de fuego, como cualquier otro objeto que sin tener esa aplicación sea transformado en arma por su destino al ser empleado como medio contundente. A mi entender, basta para su configuración que el instrumento que se utiliza para cometer tal ilícito contra la propiedad aumente el poder ofensivo, provocando en el sujeto pasivo un mayor peligro para su vida o para su integridad física. Acá es una arma utilizada para infligir violencia física sobre la persona. En el caso sería violencia funcional o intimidatoria. La circunstancia que permite agravar la figura del robo por el empleo de un arma es el mayor riesgo para la vida y la integridad de la víctima, así como el mayor grado de intimidación que se genera con la utilización de dicho elemento. Resulta evidente que una sevillana, ahí les traigo una imagen abajo de lo que sería una sevillana, para quienes no lo conocen, es como una especie de navajita. Resulta evidente que una sevillana reúne estas características y tal como lo señala Edgardo Dona, debe ser considerada arma en los términos del artículo 166, inciso segundo del Código de Fondo, pues respecto de los instrumentos punzantes, aun cuando no hayan sido originalmente fabricados con el fin de servir propiamente como armas, lo decisivo, desde un punto de vista teleológico, no es la finalidad con la que se construyó el instrumento, sino el peligro que de su uso se deriva y el aumento del poder coactivo de la acción. Creo que con esto hemos finalizado. Así que voy a dejar de compartir con ustedes y voy a volver aún en la oscuridad a modo de cierre. Así que bueno, espero que en el encuentro de hoy hayamos podido compartir
las principales diferencias en este poquito tiempo que tenemos sobre las figuras típicas y que los ejemplos hayan servido a modo de ilustración. Bueno, como siempre para mí es un privilegio tener estos encuentros con ustedes y quedo en contacto y seguimos ante las dudas en el respectivo foro de consulta. Bueno, les deseo a todos una muy buena tarde. Gracias, profe.